Gracias, señor presidente. La verdad es que cuando uno escucha a algunos miembros del kirchnerismo hacer uso de la palabra y referirse a la validez y a la extensión de los decretos de necesidad y urgencia, uno no sabe si está en presencia de una verdadera patología, si hay amnesia postraumática producto de la derrota electoral, o si hay bipolaridad respecto de lo que pensaban allá por el 2000, cuando su líder espiritual, expresidenta de la Nación y actual senadora nacional, presentaba un proyecto en donde reglamentaba el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional y establecía una tesis muy restrictiva respecto de los alcances, respecto de la validez que tenían los decretos de necesidad y urgencia. Claro, allí la por entonces diputada nacional era parte de la oposición y ella misma lo decía en los considerandos de ese proyecto, en donde ya prácticamente aventuraba cuál iba a ser su futuro cuando le tocara hacer oficialismo, porque en los fundamentos de ese proyecto de ley decía, cuando intentaba justificar por qué los decretos de necesidad y urgencia que dictaba el Poder Ejecutivo tenían que ser los más restrictivos posibles y aún así, siendo restrictivos, no tenían que tener validez en caso de que el Congreso no se pronunciara, decía prácticamente de manera profética respecto de lo que iba a ser años posteriores, en el año 2006, que ello se ve agravado, decía la por entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner, por el cambio de posiciones políticas y jurídicas de los responsables de la reglamentación, quienes según sea el caso que ostenten el carácter de oficialistas u opositores, varían los presupuestos necesarios para su validez. Años más tarde, cuando se discute en el Senado de la Nación en el año 2006 respecto de la necesaria reglamentación del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, allí la tiene nuevamente como protagonista a la por entonces presidenta de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y allí da un giro copernicano de 180 grados y dice que, en definitiva, los decretos de necesidad y urgencia tienen que ser válidos desde el momento mismo del dictado, contradiciendo los fundamentos que había dado en el 2000 a la hora de la presentación del proyecto, porque ninguna cláusula constitucional le otorgaba algún tipo de virtualidad o consecuencia jurídica al silencio del Congreso de la Nación. Pero fue más allá, señor presidente. Fue más allá porque, en definitiva, restringió la capacidad que tiene este Congreso en el accionar de la Comisión de Trámite Legislativo, lo cual se vio plasmado en la sanción de la Ley 26.122, que es la ley que actualmente rige los decretos de necesidad y urgencia. Y aquí necesariamente tenemos que hacer una aclaración respecto de lo que ha sido el devenir histórico de los decretos de necesidad y urgencia, porque si no pareciera que estos decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Cambiemos surgen de un repollo y tienen toda una historia constitucional y una reforma que precedió por los abusos que existieron respecto del dictado de decretos de necesidad y urgencia, particularmente en la década de los 90. Porque cuando recuperamos la democracia, nuestro primer presidente constitucional, Raúl Ricardo Alfonsín, prácticamente hizo un uso exiguo de los decretos de necesidad y urgencia, dictando apenas 10. Pero posteriormente vino Carlos Saúl Menem, quien dictó más de 545 decretos de necesidad y urgencia. Y eso llevó, ante la ausencia de reglamentación, ante la ausencia de normas constitucionales que establecieran la potestad legiferante del Poder Ejecutivo, a la necesidad del Constituyente del 94 de necesariamente establecer restricciones, limitaciones al dictado de esos decretos de necesidad y urgencia. Y claro está, ¿qué dijo el Constituyente del 94? Que tenían que haber circunstancias excepcionales que impidieran el trámite normal de aprobación de las leyes, como un requisito que necesariamente se tenía que cumplir. Y que a partir de allí, en lo sustancial, y esto es trascendente para el debate que esta noche estamos dando aquí en el Congreso de la Nación,
no iba a haber presidente de la Nación que pudiese dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, en materia penal, en materia tributaria y en materia de partidos políticos. Ninguna de esas materias hoy aquí están en discusión. No hay una sola materia involucrada. Claro, y entonces yo estaba esperando que la diputada Sagasti hiciera referencia a la UIF. Claro, porque la UIF, mire, señor presidente, a la senadora, perdón, me confundo, perdón, disculpe. Bueno, pero voy a hacer una pequeña digresión respecto de la UIF, porque me parece que es importante ir evacuando y saldando las dudas de la oposición a la hora del planteo que hace. Fíjese, señor presidente, dicen que nosotros a la hora de modificar la UIF estamos avanzando en materia penal. No es materia penal, no es materia sustancialmente penal. No estamos estableciendo sanciones, no estamos estableciendo hechos punibles ni conductas punibles. Pero además, cito como antecedente, que nos juega a nuestro favor, digo, si se quiere, un decreto que el kirchnerismo debe conocer, que es el decreto 225 del 2005. Ese decreto 225 del 2005 modifica el Fondo Permanente de Recompensas. Y fíjese que en el dossier que elaboró el kirchnerismo de los decretos de necesidad y urgencia, ustedes lo pueden buscar, de la Biblioteca del Congreso, en la época que les tocó gobernar, está ubicado en la parte en donde dice que se trata de materia penal. Ustedes mismos reconocieron que se trataba de materia penal lo que estaban modificando. Sin embargo, lo modificaron a ese Fondo Permanente de Recompensas. Se trata, no le doy ninguna interrupción, soy el último orador. Se trata, en lo que tiene que ver con la UIF, señor presidente, y yo lo quiero dejar bien en claro, no se trata de materia penal. Lo que estamos posibilitando es que la UIF pueda, entre otras modificaciones, pero la que sustancialmente ha sido criticada aquí, es que la UIF pueda eventualmente ir al juez de garantía, que en el código vigente, en el viejo código, es quien en definitiva tiene la dirección de la instrucción, eventualmente sin la necesidad de recurrir al fiscal cuando la complejidad de las causas así lo amerita. Pero no es materia penal, señor. Bueno, va a tener que... No es materia penal. Bueno, es como el decreto de recompensas. ¿Dónde establece un tipo penal? ¿Dónde establece una sanción? No voy a discutir. Continúe para el cierre, por favor, no describe diputado. conductas, no establece sanciones, no establece hechos punibles. Básicamente no se encuentra dentro de las prescripciones del artículo 99 de la Constitución. Claro, pero podemos hablar de la UIF. Porque la unidad de información financiera, que hoy tanto les parece y les preocupa que nosotros avancemos a partir de un decreto, durante el kirchnerismo se había transformado en la unidad de impunidad financiera, señor presidente. Lo que hacía era garantizar la impunidad y evitar el envío de reportes de operaciones sospechosas de Lázaro Báez, de Milagro Sale y cuanto, en definitiva, sospechado de corrupción existiera en la República Argentina, lo que le valió procesamientos al extitular, Esbatella, y lo que le valió que no iniciara las causas y pisara reportes de operaciones sospechosas de hasta 5 años, señor presidente, y evitó que se combatiera el lavado de activos en la República Argentina, lo que es gravísimo, señor presidente, y en donde este gobierno se encuentra absolutamente comprometido en la lucha contra el lavado de activos, en la lucha contra el narcotráfico y en una plena implementación y articulación del UIF con el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación para impedir que estos flagelos se apropien y se apoderen del sistema financiero y estén en manos de organizaciones criminales. Entonces, señor presidente, uno dice, y aquí vuelvo y retomo el hilo, uno dice, ¿existen o no existen las circunstancias excepcionales que establece el artículo 99, inciso 3 de la Constitución? ¿Estamos en presencia de la necesidad y urgencia que amerita un decreto? Pues necesariamente tenemos que revisar el pasado, necesariamente tenemos que auscultar y ver qué pasó, cómo utilizaron esta herramienta otros presidentes en la República Argentina. Y ahí nos llevamos sorpresas. ¿Por qué? Porque claro está, la necesidad y la urgencia y la merituación necesariamente surge por contraste de nuestra historia y de nuestra historia reciente. ¿Y qué pasa en nuestra historia reciente? Yo decía, Carlos Saúl Menem lo utilizó en 545 oportunidades. ¿Qué pasó con Néstor Carlos Kirchner?
¿Qué pasó con Néstor Carlos Kirchner? Yo les quiero decir qué pasó con Néstor Carlos Kirchner. Lo utilizó en 270 oportunidades a los decretos de necesidad y urgencia. 270 oportunidades gobernando 4 años. Esto da un promedio, fíjese, señor presidente, qué curioso, da un promedio de cada 5 días el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Ya la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo utilizó en 76 oportunidades. Quiere decir que cuando uno suma, da un promedio que durante la década kirchnerista, la década del relato, la década ganada, donde prácticamente crecíamos a tasas chinas y el bienestar, según ese relato, era generalizado, pero sin embargo vivíamos con una ley de emergencia financiera, se dictaron a razón de un decreto de necesidad y urgencia cada 12 días, señor presidente. Y lo más curioso y llamativo de esto es cuando uno analiza las fechas de los dictados de estos decretos de necesidad y urgencia. Porque solo 50 de esos más de 300 decretos de necesidad y urgencia fueron dictados en periodos extraordinarios de sesiones. El resto, y esto lo invito para que lo investiguen, para que lo lean, para que lo debatamos en futuras reuniones, porque esto de alguna manera precisa las funciones, las características, el perfil de esta comisión. El resto de los decretos de necesidad y urgencia se dictaron cuando el Congreso estaba funcionando, cuando el Congreso estaba en sesiones ordinarias, pero además de eso tenían mayoría, salvo en un breve periodo, que bien lo decía el diputado Iglesias, en el año 2009, prácticamente 10 de los 12 años de kirchnerismo gozaron de mayoría propia en ambas cámaras y sin embargo hicieron una profusa utilización del mecanismo que hoy cuestionan. De la utilización del mecanismo que hoy cuestionan. Yo quiero pasar revista de algunas cosas que a mí me parecen muy importantes, respecto de los decretos de necesidad y urgencia, que pueden ser esclarecedoras, porque uno dice, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad que tiene este decreto de necesidad y urgencia? Y la finalidad es simplificar el Estado, desburocratizarlo, lo dice su propio título, porque lo que estamos pretendiendo es generar inversiones, crecimiento, desarrollo, que permitan la generación de empleo y la erradicación de la pobreza, algo que lamentablemente durante 12 años, o fundamentalmente desde el 2008 en adelante en la República Argentina, se vino incrementando pese al relato sostenido y sistemático de que en la Argentina estaba bajando la inflación, estaba bajando la pobreza, que teníamos pobreza en menor cantidad que en Alemania. A mí me llama la atención que recién digan, no sabemos cuál es el indicador de inflación, que recién un diputado lo diga, fundamentalmente por el diputado que lo dijo, cuando vivimos desde el 2008 hasta el 2015 con un INDEC intervenido, sin estadísticas ciertas, respecto de la inflación en la República Argentina y donde habían 5 o 6 indicadores de inflación porque nadie le creía al INDEC y la inflación en la Argentina se medía por los 5 dígitos oscilantes, más o menos 35, más o menos 40, porque era la forma que teníamos de medir la inflación en la República Argentina. Y llama la atención que cuestionen un decreto que lo que hace es poner al Estado al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado, dejar de hacer ombliguismo. Y cuando uno revisa las normas que estamos derogando, muchas de ellas de la dictadura, y por eso es incomprensible que un sector que ha luchado y ha levantado esas banderas no nos esté acompañando en esta derogación de normas de la dictadura militar, pero otras normas también datan del siglo XIX. Digo, estamos teniendo normas vigentes del año 1888, 1891, 1897, como si el mundo no hubiese cambiado y como si esas normas no estuvieran interfiriendo en el desarrollo el Estado y en el desenvolvimiento del Estado y en la relación que el Estado tiene para con los ciudadanos día a día, que esto es lo que nosotros queremos cambiar. Entonces vamos analizando cuestiones que aparecen como razonables y además en esta necesidad de generar desarrollo, inversiones, crecimiento, empleo y erradicación de la pobreza, son absolutamente imprescindibles y por eso están encadenadas en este decreto, más allá de que, como lo anunciara el presidente de la Comisión,
no nos negamos al debate y vamos a presentar los instrumentos legislativos para dar ese debate, para abrir el decreto de necesidad y urgencia y poder discutir con total racionalidad, con total sinceridad, todas y cada una de las disposiciones. Pero ustedes piensen, por ejemplo, en materia de sociedades, que las sociedades tengan que llevar libros encuadernados y foliados y no puedan llevar libros digitales en pleno siglo XXI, aparece como totalmente irrazonable. Que nosotros tengamos en materia de aviación civil dos autoridades de aplicación, que tengamos a Defensa por un lado y al ENADA por el otro, que por otra parte fue creado por un decreto de necesidad y urgencia en la época del kirchnerismo, también aparece como irrazonable. Que para poder inscribir una marca o patente haya que hacer un profuso y engorroso procedimiento, también aparece como razonable la modificación. Que establezcamos y tiene valor jurídico la firma digital entre distintas dependencias del Estado, aparece como absolutamente racional. Y aquí se dijo recién que le íbamos a sacar a Defensa, le íbamos a modificar la ley de abastecimiento, que es una ley de la dictadura por otro lado, que le daba al Ministerio de Defensa la posibilidad de producir agropecuariamente y de manera industrial. Y transferíamos eso a la Administración de Bienes del Estado, que por otra parte, esa Administración de Bienes del Estado, quiero decirlo aquí, fue creada por un decreto de necesidad y urgencia en la época kirchnerista. Pero, señor presidente, no se justifica en pleno siglo XXI, donde la República Argentina no tiene hipótesis bélica, que en definitiva estos bienes sean administrados por el Ejército argentino, cuando hay un organismo específicamente que puede custodiar estos bienes y garantizar que estos bienes se mantengan como deben. Pero quienes se rasgan las vestiduras defendiendo al Estado no recuerdan que durante el kirchnerismo se perdieron más aviones que en la guerra de Malvinas, que en el conflicto con Malvinas, y esto es importante decirlo porque desguazaron al Ejército y a la Defensa Nacional durante la década kirchnerista en la República Argentina. Tampoco, por ejemplo, se explican otras medidas, como por ejemplo que tengamos un registro de industrias nacionales. Un registro de industrias nacionales que solamente alberga a 1.700 industrias respecto de las más de 110.000 industrias que existen en el país y que termina siendo una traba burocrática. O no se explican aquellas medidas como, por ejemplo, y esto lo que hace es atenuar el excesivo presidencialismo, no ya constitucional, sino infraconstitucional o legal que existe en la República Argentina, que establecía que las concesionarias de automotrices en la República Argentina solamente podían constituirse si el presidente los autorizaba, o donde decía que los puertos se habilitaban solamente si el presidente los autorizaba. Estamos, de alguna manera, sacando facultades que tenían por decretos y que contribuían a ese excesivo, a ese hiperpresidencialismo que durante muchísimo tiempo existió en la República Argentina, derogando estas normas que terminaban siendo trabas burocráticas, porque de los 31 puertos que tiene la República Argentina, solamente 7 de los puertos públicos se encontraban aprobados y se encontraban oficialmente constituidos. Pero quiero entrar a los quizás son los temas que mayores críticas ha recibido por parte de la oposición. Uno tiene que ver con la cuenta sueldo, que aquí se ha dicho que estamos afectando los derechos de los trabajadores y que lo que estamos buscando, y esto creo que lo dijeron textual, y si no lo dijeron textual fue más o menos así, cobrarnos los créditos, que las entidades bancarias se cobren los créditos hipotecarios. Eso casi es absurdo. Yo le pido a la persona que lo dijo que recapacite y rectifique, porque los créditos hipotecarios, justamente, la palabra lo dice, se encuentran garantizados con la hipoteca. Entonces, la reforma no busca eso. Justamente la garantía de la cobrabilidad de un crédito hipotecario se encuentra en la hipoteca, que con solo, razonar el título uno se da cuenta cuál es la garantía que tiene. Pero lo más importante, porque lo hicieron con la reforma previsional en diciembre, en donde, claro está, intentaron y lograron impedir una sesión que estaba normalmente constituida en el Congreso de la Nación, e intentaron demonizar la reforma previsional, más allá que era una reforma previsional que sí o sí le iba a hacer ganar a los jubilados frente a la inflación, algo que no tenían garantizado con la vieja fórmula y que de hecho nunca dijeron que esos jubilados a los que ellos decían defender
los habían hecho perder en el 2014 y les habían hecho perder plata en el 2016 con esa fórmula que ellos defendían, intentan demonizar esta cuestión. Y no lo podemos permitir, señor presidente. Primero, porque el salario de los trabajadores está garantizada su inembargabilidad en los términos de la ley, que ya rige hace mucho tiempo, y que establece que el salario mínimo vital y móvil es inembargable, y que se puede embargar hasta un 10% entre un salario mínimo vital y móvil y 2 salarios mínimos vital y móvil, y que se puede embargar hasta un 20% más allá de los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Esto es, el salario es inembargable, pero la ley reconoce, y fundamentalmente en casos de litis expensas y en casos de juicios alimentarios, la posibilidad de la embargabilidad o eventualmente cuando supera el salario mínimo vital y móvil. Así que ese principio ya del salario tiene excepciones. Lo que sucedió es que nosotros también extendimos esa inembargabilidad a las cuentas sueldos. Pero lo que hicimos, al extender esa inembargabilidad, fue prácticamente inhabilitar a muchísimos trabajadores que no podían ser sujetos de crédito o que eran a intereses muchísimo más altos, producto del que no tenían cómo garantizar los créditos que tomaban. Entonces lo que hicimos es establecer como principio que esa cuenta sueldo es inembargable, salvo en la suma que supere las 3 remuneraciones mínimas, las 3 remuneraciones promedios de los últimos 6 meses, y en el porcentaje que lo supere. Lo vamos a poner un ejemplo práctico para que todos lo entendamos. Una persona que cobra 20.000 pesos solamente va a poder ser embargada por la suma que supere los 60.000 pesos y hasta el monto que, en definitiva, tenga la posibilidad de ser embargado. Pero no va a poder ser embargado su salario. No va a poder, es más, su salario, de hecho, por el empleador puede ser embargado entre un 10 y un 20% si supera el salario mínimo vital y móvil, pero no por la cuenta sueldo. Y esto es importante decirlo, porque de esta manera estamos posibilitando que los trabajadores sean sujetos plenos de crédito en la República Argentina, algo que muchas veces, por torpeza, por ligereza, uno intentando beneficiar a los trabajadores termina generándoles un perjuicio, como ocurrió con esta inembargabilidad de la cuenta sueldo. Pero que se queden tranquilos todos los trabajadores, que nadie les va a poder embargar el sueldo que tengan en su cuenta sueldo, ni hasta 3 sueldos dentro de esa misma cuenta sueldo. Le hago otra cuestión, señor presidente, que yo me quiero referir, es al tema de transporte. Interesante lo que decían recién respecto de todas las rutas que se hicieron en la época del kirchnerismo, ¿no? Eso es bien interesante, pero lo que no dijeron es todas las rutas que se dejaron de hacer. Fíjese, señor presidente, desde el 2003 se usaron más de 900 millones destinados a 58 mejoras viales que nunca empezaron. No es que no se terminaron, nunca empezaron. Estamos hablando de que hubo 58 obras viales que no tuvieron avance físico, pero que insumieron un total de, ¿saben cuánto? Casi 1.000 millones de pesos. 911.494 millones de pesos. Y allí se explica la tragedia vial que ocurre en la República Argentina. No por las obras que se hicieron, sino por todas las obras que se dejaron de hacer y se fueron por la canaleta de la corrupción, en donde nuevamente quienes tenían que controlar esos lavados de activos, esas operaciones, estaban completamente consustanciados y le otorgaban un velo de complicidad e encubrimiento a quienes cometían estos hechos ilícitos en la República Argentina. Y a la otra cuestión que me quiero referir es al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y por qué me quiero referir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Porque nuevamente dicen que le estamos tocando el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, que estamos poniendo en peligro la jubilación de nuestros abuelos, de nuestros futuros aportantes al sistema y de los futuros jubilados. Pero hay que detenerse en los números fríos. Digo, el diputado de Iglesias recién me decía, dato mata relato, y es real, y esto es así. La realidad mata las construcciones ficcionadas que se quieren hacer y que no se sustentan en datos concretos. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Porque primero se habla de que cómo vamos a constituir un fideicomiso por DNU. Y se olvidan que constituyeron cientos de fideicomisos, bueno, no sé si cientos, pero les puedo mencionar algunos que constituyeron por DNU. El DNU 1334 del 2014, que crea el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria.
El DNU 902 del 2012, que crea un fideicomiso para los créditos Procrear. Digo, estamos hablando de DNU que ustedes hicieron creando fideicomisos. Después, no solamente crearon fideicomisos por DNU, sino que además modificaron, y yo les pido que al menos revisen su historia reciente, para no entrar en estas contradicciones evidentes. Modificaron por DNU el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy están criticando porque nosotros lo modificamos. Y cuando lo modificaron era porque decía que justamente le querían dar mayor dinamismo. ¿Qué sucede, señor presidente? Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y vamos a dar estos datos, creció un 2,1% entre diciembre del 2010 y diciembre del 2015. Y prácticamente nos entregaron ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 48.669 millones de dólares. En el 2016, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció en dólares en el 2017 creció un 16%, aumentando en 8.867 millones de dólares y alcanzando los 64.055 millones de dólares. Acumula, y esto es importante, porque dicen que vamos a timbiar la plata de los jubilados, acumula una suba del 49%. El valor en pesos creció un 34% en el 2017, es decir, 12% por encima de la inflación. ¿Pero para qué queremos esta modificación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Porque queremos seguir otorgando créditos Sargenta. Porque ya otorgamos más de 70.000 millones de pesos. Ya beneficiamos a más de 3 millones de personas, casi 4 millones de personas. Estamos hablando de los sectores más vulnerables, de los pensionados, de los jubilados, de los beneficiarios de asignaciones universales por hijo, que muchos de los que el kirchnerismo dice defender, le estamos otorgando un instrumento real de crédito y posibilidades ciertas de acceso al crédito. Y por eso necesitamos estas modificaciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero no es cierto y no vamos a permitir que se nos diga que estamos haciendo timba financiera cuando lo que hemos hecho es acrecentar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, por lo tanto, mejorar sustancialmente las condiciones de los jubilados futuros y de los jubilados presentes. Por último, señor presidente, no me quiero extender demasiado. Me parece que uno tiene que hacerse cargo de su historia. Y hay muchos de los legisladores que hoy hicieron uso de la palabra, fundamentalmente me refiero a los legisladores del kirchnerismo, que hicieron uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Y lo hicieron sin ninguna indulgencia. Y lo hicieron conscientemente de la herramienta que estaban utilizando porque incluso participaron activamente del diseño. Entonces, que hoy se pretendan transformar en jueces morales de la República, que hoy se den un baño de republicanismo, que hoy nos citen a Alberdi cuando ayer abrazaban las doctrinas de los jurisconsultos venezolanos Maduro y Chávez, la verdad que es al menos un exabrupto para quienes defendemos y hemos defendido la República y para quienes sostenemos que es absolutamente necesario e imprescindible este decreto de necesidad y urgencia, más allá de que no nos negamos al debate a través de una ley que en definitiva termine dilucidando los alcances y el contenido de este decreto de necesidad y urgencia. Nada más, señor presidente.